Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la web, donde desentrañamos los misterios que rodean a las leyendas, a los eventos que marcaron un antes y un después, y hoy, mis amigos, tenemos una historia que es pura adrenalina, una que te hará cuestionar la realidad y preguntarte qué es posible y qué no. Hoy vamos a hablar de cómo usó a Francesca para recuperar a Demet. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en un relato de astucia, valentía y quizás un toque de destino, que involucra a dos nombres que al escucharlos juntos, ya generan una chispa de intriga. Antes de lanzarnos de lleno a esta fascinante narrativa, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque créanme, tenemos muchas más historias esperando a ser descubiertas. Ahora sí, prepárense porque lo que viene es impactante. Imaginemos un escenario. Un momento crucial donde todo pendía de un hilo. La situación era desesperada, el objetivo, recuperar a alguien invaluable, y el método, bueno, el método fue algo que solo una mente brillante y un corazón audaz podrían haber concebido. Hablamos de una operación, si es que se le puede llamar así, que requería precisión, sigilo y sobre todo, una ejecución impecable. Y ahí es donde entra Francesca. ¿Quién era Francesca en este contexto? ¿Una agente secreta? ¿Una amiga leal? ¿Una rival inesperada? La respuesta es, como suele ocurrir en las mejores historias, un poco de todo, y mucho más. Piensen en un tablero de ajedrez, donde cada pieza tiene un propósito y cada movimiento puede determinar el resultado de la partida. En esta historia, Demet era la pieza clave, el objetivo a proteger o, en este caso, a recuperar. Y para lograrlo se necesitaba una estrategia que fuera tan sutil como un susurro y tan efectiva como un rayo. La persona que orquestó este plan, que vio en Francesca no solo a una persona, sino a una herramienta poderosa, a un catalizador inesperado, fue sin duda un genio táctico. La narrativa que rodea a este evento es rica en detalles, y cada uno de ellos nos acerca un poco más a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. No se trataba solo de una persona que necesitaba ser rescatada, se trataba de algo más grande, de un equilibrio que se estaba rompiendo, de un futuro que corría peligro. Y en medio de toda esta tensión, Francesca emergió como la figura central, la que debía ejecutar la parte más delicada y arriesgada del plan. ¿Cómo se logró esto? Bueno, la historia nos habla de una conexión, de una comprensión mutua, quizás incluso de una alianza forzada por las circunstancias. Francesca, por razones que solo se revelan a medida que avanzamos, poseía una habilidad o un conocimiento particular. Tal vez era su carisma, su capacidad para infiltrarse en lugares donde otros no podían, o su innata habilidad para leer a las personas y anticipar sus movimientos. Lo cierto es que fue identificada como la persona ideal para tender la trampa, para atraer la atención, para ser la carnada, pero una carnada inteligente, una que no caía fácilmente. Los preparativos fueron extensos, llenos de incertidumbre y de la necesidad de mantener un perfil bajo. Cada conversación, cada encuentro, cada mirada, estaba cargada de significado. El objetivo era hacer que pareciera una situación fortuita, un encuentro casual que en realidad había sido minuciosamente orquestado. Y Francesca, con una actuación que rozaba la perfección, logró cautivar o desviar la atención de aquellos que custodiaban a Demet. No podemos olvidar la presión. Imaginen la carga que llevaba Francesca sobre sus hombros. Sabía que su éxito significaba la salvación de Demet y el restablecimiento del orden. Su fracaso, por otro lado, podría tener consecuencias devastadoras. Esta presión, sin embargo, lejos de abrumarla, pareció impulsarla. Se movió con una gracia y una determinación que dejaban a muchos con la boca abierta. Y aquí viene la parte que a menudo se omite en las crónicas superficiales, la inteligencia emocional. No se trataba solo de inteligencia estratégica, sino de comprender las motivaciones, los miedos y los deseos de las personas involucradas. Francesca, a través de su interacción, logró influir, persuadir o incluso manipular situaciones sin ser descubierta. Fue una danza compleja de engaño y verdad, donde cada paso estaba medido. Hay detalles fascinantes sobre cómo se coordinaron los movimientos. La comunicación era clave, pero no podía ser obvia. Se utilizaban códigos, señales y un entendimiento tácito que solo se desarrolla entre personas que comparten un objetivo común y una confianza profunda.
La distancia geográfica, la falta de recursos, los obstáculos inesperados, nada de esto pudo detener la marcha inexorable hacia la recuperación de Demet. Piensen en las noches de insomnio, en las conversaciones susurradas, en los riesgos que se corrían. Cada uno de ese elementos contribuye a tejer la rica tela de esta historia. Y en el centro de todo, la figura de Francesca, una mujer que demostró una resiliencia y una audacia admirables. No fue un acto de fuerza bruta sino de ingenio, de paciencia y de una profunda comprensión del comportamiento humano. Y entonces llegó el momento. El clímax de la operación. Con Francesca desempeñando su papel a la perfección, se creó la oportunidad. Una ventana de tiempo, una distracción, un descuido que fue aprovechado con una velocidad y una precisión asombrosas. Demet fue liberado, o quizás recuperado, de una manera que dejó a muchos desconcertados. Las repercusiones de este evento fueron enormes. No solo se logró el objetivo inmediato, sino que también se cambiaron las dinámicas de poder, se reescribieron los planes, y se abrió un nuevo capítulo para todos los involucrados. Y la figura de Francesca, aunque quizás no siempre en el centro de los reflectores, fue reconocida, implícitamente o explícitamente, como la arquitecta de esta improbable victoria. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que las personas más inesperadas a menudo poseen las cualidades más extraordinarias. Francesca en este relato no era solo un peón, sino una reina, capaz de maniobras complejas y de un impacto decisivo. Segundo, que la inteligencia y la astucia pueden superar la fuerza bruta y los obstáculos aparentemente insuperables. La estrategia bien pensada y la ejecución meticulosa son las claves del éxito. Y tercero, que la confianza y la colaboración, incluso en las circunstancias más adversas, pueden conducir a resultados asombrosos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la agencia individual, sobre la capacidad de una persona para influir en el curso de los acontecimientos. Francesca no esperó a que las cosas sucedieran, intervino, dio forma a la realidad, y logró lo que muchos consideraban imposible. Y ahora, al llegar al final de este fascinante relato, espero que se lleven consigo esa chispa de asombro, esa sensación de que las historias que nos cuentan no son solo hechos pasados, sino lecciones vivas que nos enseñan sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia y sobre el poder de una mente decidida. Hemos explorado cómo Francesca, a través de su intervención clave, fue fundamental para la recuperación de Demet. Hemos visto la importancia de la estrategia, la astucia y la valentía en momentos de crisis. Y hemos sido testigos de cómo una sola persona puede marcar una diferencia monumental. Pero profundicemos un poco más en los entresijos de este audaz plan. La recuperación de Demet no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una meticulosa planificación que se extendió durante semanas, quizás meses. El equipo que orquestó esta operación, un grupo reducido y altamente especializado, sabía que no podían permitirse un solo error. Cada detalle, desde la logística hasta la psicología de los captores, fue analizado hasta el más mínimo recoveco. Y en el corazón de este plan, latía la figura de Francesca. Ella no era una guerrera ni una espía tradicional. Francesca poseía una cualidad mucho más esquiva y, a menudo, más poderosa, la capacidad de ser invisible cuando era necesario, y de ser el centro de atención cuando la situación lo requería. Su inteligencia no residía en la fuerza física, sino en una agudeza mental excepcional y una comprensión profunda de las dinámicas sociales. Era una maestra de la persuasión, una arquitecta de la distracción, una artista del disfraz emocional. Imaginemos la complejidad de la situación. Demet había sido llevado por individuos que operaban en las sombras, con sus propias motivaciones y sus propias redes de influencia. La información sobre su paradero era escasa y contradictoria. Las vías diplomáticas o militares estaban, por diversas razones, descartadas o eran demasiado lentas y arriesgadas. Era un callejón sin salida, un escenario donde la desesperación comenzaba a hacer mella. Fue en este punto de inflexión que la figura de Francesca cobró una relevancia capital. Se la reconoció no como un arma, sino como una llave. Una llave capaz de abrir puertas que permanecían cerradas para otros, una llave que no se forzaba, sino que se deslizaba con elegancia y precisión. La idea era simple en su concepción, pero diabólica en su ejecución: utilizar la propia naturaleza de los captores, sus debilidades y sus puntos ciegos, para su propio detrimento. Francesca fue instruida, no solo en los aspectos técnicos del plan, sino también en la psicología de quienes retenían a Demet.
Se le proporcionó información detallada sobre sus hábitos, sus gustos, sus miedos, incluso sus vanidades. La misión de Francesca era infiltrarse en su mundo, no de manera violenta, sino de forma casi orgánica, ganándose su confianza, o al menos su curiosidad, hasta el punto de que ella misma se convirtiera en una distracción necesaria. Piensen en la tensión inherente a este rol. Francesca debía interactuar con personas que probablemente representaban una amenaza directa. Debía mantener una fachada de normalidad, o incluso de complicidad, mientras su verdadero objetivo era diametralmente opuesto. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, estaba calculada. Era un acto de equilibrio sobre el filo de la navaja, donde un desliz podía significar el fracaso total y consecuencias catastróficas. Los preparativos incluyeron una transformación casi completa de Francesca. No se trataba solo de un cambio de vestuario o de peinado, sino de una metamorfosis interna. Debía despojarse de sus propias emociones, de sus propios miedos, y adoptar una nueva identidad, una que resonara con los individuos a los que debía engañar. Era un ejercicio de empatía forzada, de ponerse en la piel del depredador para poder prever sus movimientos y anticipar sus reacciones. La estrategia se basó en un principio fundamental, la sorpresa y la desorientación. Los captores esperaban resistencia, quizás un intento de rescate audaz y directo. Lo que no esperaban era una infiltración tan sutil, tan personal, que desmantelara sus defensas desde dentro. Francesca se convirtió en el caballo de Troya, no de madera, sino de carisma y astucia. Hubo momentos en que la tensión era casi insoportable, incluso para aquellos que seguían el plan desde la distancia. Las comunicaciones eran mínimas y codificadas, para evitar cualquier rastro. Cada ausencia prolongada de noticias, cada retraso inesperado, enviaba ondas de alarma a través del equipo. Pero Francesca, con una resiliencia que desafiaba la lógica, se mantenía firme. La belleza del plan residía en su aparente simplicidad. Francesca no tenía que enfrentarse a guardias armados ni a complejos sistemas de seguridad. Su arma era su ingenio social. Logró crear una situación en la que los propios captores, cegados por sus expectativas y sus propias debilidades, le abrieron la puerta a la recuperación de Demet. Imaginen el instante preciso en que se presentó la oportunidad. No fue un rayo de luz divina, sino el fruto de innumerables pequeñas victorias, de sutiles manipulaciones, de la construcción paciente de una red de engaños. Francesca, actuando con una velocidad asombrosa, aprovechó ese instante efímero. No hubo forcejeos ni disparos. Hubo una oportunidad, reconocida y ejecutada con una maestría que dejaba sin aliento. La recuperación de Demet fue un suspiro de alivio, una vuelta a la normalidad que contrastaba abruptamente con la intensidad de la operación. Pero el impacto de lo sucedido resonó mucho más allá de la simple liberación. La operación, orquestada con tanta precisión y ejecutada con tanta audacia, envió un mensaje claro a aquellos que se dedicaban a tales prácticas. La impunidad tenía un límite y ese límite podía ser desafiado por la inteligencia y la voluntad de una sola persona. Francesca, tras cumplir su misión, se desvaneció de la misma manera en que había aparecido, discretamente. Su nombre quizás no resonó en los titulares ni se convirtió en leyenda popular de la noche a la mañana. Sin embargo, entre aquellos que conocían la verdad, su figura se erigió como un símbolo de lo que es posible cuando la inteligencia, la valentía y una profunda comprensión de la naturaleza humana se unen. Esta historia nos enseña que el poder no siempre reside en la fuerza bruta o en la autoridad formal. A menudo se encuentra en la sutileza, en la capacidad de leer entre líneas, en la audacia de desafiar las expectativas. Francesca demostró que una persona, actuando con propósito y estrategia, puede ser la fuerza decisiva en el curso de los acontecimientos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta aventura. Su presencia aquí es lo que hace que este canal cobre vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han escuchado algo similar? ¿Qué les pareció la actuación de Francesca? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias impactantes como esta, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que ame una buena historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, mis queridos exploradores.